En este video analizaremos la simplificación de fracciones. Bueno, ¿a qué nos referimos con simplificar fracciones? Hacer una fracción como muy grande, reducirla de modo que la encontremos en su mínima expresión, en una fracción con un numerador y un denominador pues lo más pequeños posible. Para poder simplificar fracciones tomamos en cuenta los criterios de divisibilidad, porque en sí simplificar es ir pues dividiendo, es ir reduciendo, y solo eso lo permiten las divisiones. Los criterios de divisibilidad, pues recordemos, son los que nos dicen entre qué números podemos dividir cada uno de los valores. Algo importante considerar en la simplificación: si nosotros elegimos dividir entre 2, por ejemplo, el numerador, obviamente también tengo que dividir entre el mismo número, o sea, entre 2, el denominador. ¿Sí? O sea, no podemos decir como que voy a dividir el numerador entre un valor y el denominador entre otro completamente diferente. También que debemos de considerar en la simplificación de las fracciones, que no nos podemos o no podemos tener decimales. Es decir, si yo sé pues que el 45 pues obviamente tiene mitad, pero pues es una mitad que me da un número decimal, no puedo ponerlo aquí en el numerador, porque entonces ya tendría una fracción decimal y eso realmente pues no existen ni numeradores ni denominadores con números decimales. Y pues bueno, vamos a revisar el primer ejemplo. Tenemos en el numerador un 45 y en el denominador un 90. Tenemos que repasar los criterios de divisibilidad que vimos en otro video y ver cuál es el que nos permite dividir a ambos y que no me va a generar lo que platicamos, que son números decimales. Si revisamos, pues termina en 5 y termina en 0 el número. Entonces yo puedo utilizar ya sea el criterio del 5. ¿Por qué? Porque el criterio del 5, el de divisibilidad, nos dice que el número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Entonces lo que hacemos pues es dividir el 45 entre 5 y pues me quedaría 9 sobre 0. Entonces ahora el nuevo numerador es un 9. Y si yo divido 90 entre 5, pues tomo una cifra, sería, cabe una vez, 5 por 1 son 5, para 9 serían 4, 0, el 5 en el 40 cabe 8 veces y se toca 0, entonces el 18 sería el nuevo numerador de la fracción ahora simplificada. El siguiente paso es verificar si puedo volver a simplificar, es decir, si puedo volver a reducir o a dividir esa fracción. Si yo me doy cuenta, pues tengo un 9 y tengo un 18. Si recuerdo, hay un criterio, o hay dos criterios que se parecen, como el que es el criterio de divisibilidad del 3. El criterio nos dice que si la suma de los dígitos es múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, si nosotros revisamos, pues el 9 es solo un dígito, pero es múltiplo de 3. Si yo sumo 1 más 8 sería 9, pues también es múltiplo de 3. O también tengo la otra opción de usar el criterio del 9, que igual me dice si la suma de los dígitos es múltiplo de 9. Yo pues recomiendo que mejor nos vayamos como al criterio más bajito, o sea el del 3, y ya en su momento pues tomar en cuenta los demás. Entonces ir como siempre de lo más pequeño a lo más grande. Entonces vamos a tomar el criterio del 3, que me dice que sí, la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Entonces el 9 es múltiplo de 3, sí. ¿Por qué? Porque al momento en que yo divido 9 entre 3, pues me da como resultado un 3 y me sobra 0. Y el 18 entre 3 sería 6 y sobra 0. Me quedarían 3 sextos. Tenemos que volver a verificar si puedo simplificarla. A simple vista, yo verifico que ambos números son múltiplos de 3. Entonces, significa que puedo volver a dividir entre 3. Quedaría 3 entre 3, sería 1, y me quedaría un 1
abajo sería 6 entre 3, cabe 2 veces y sobra 0. Un medio ya no es posible simplificarla. ¿Por qué? Porque bueno, el de abajo sí lo puedo dividir entre 2, pero el de arriba, si yo ya lo divido entre 2, pues me va a dar decimales. Igual si yo divido ambos entre 1, pues me va a seguir dando la misma fracción, entonces no tiene caso. Significa que esta sería la mínima expresión de esta fracción original. Bueno, igual en el siguiente ejemplo hay que verificar el criterio de divisibilidad tomando en cuenta el último dígito. Si nos damos cuenta, tenemos un 4 y un 6 y podemos repasar el criterio del 2, que dice que si el último dígito es 0, 2, 4, 6 u 8, entonces tengo un 4, tengo un 6, significa que ambos son divisibles entre 2. Si yo divido 24 entre 2 o le saco su mitad, sería 12. Si yo divido 36 entre 2 o le saco su mitad, pues sería 18. Vuelve a terminar en 2 y en 8. Entonces significa que puede volver a dividirse entre el 2. Entonces 12 entre 2 es su mitad, que sería 6. Y 18 entre 2 sería 9. ¿Sí? Aquí pues el 6 se puede dividir entre 2, pero el 9 ya no. Entonces lo que hago es verificar el otro criterio, luego el que sigue, que sería el del 3. El del 3 dice que si son múltiplos de 3 son divisibles entre 3. Entonces yo veo que el 6 es múltiplo de 3 y el 9 también. De hecho ya hicimos acá arriba el del 6, ¿no? 6 entre 3, quedamos que me quedaba 2. Y el 9 entre 3 también está acá arriba. 9 entre 3, pues cabe 3 veces, ¿no? Entonces me quedan 2 tercios. Ese ya no es posible simplificarlo. ¿Por qué? Porque igual ya son números distintos. El 2 es divisible entre 2, pero el 3 ya no. Entonces esta sería la mínima expresión de la fracción original.